darte las gracias por este día hermoso que nos concedes y gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí como iglesia, reunidos en tu presencia y en nuestra oración, amado Dios, que tú nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Lo necesitamos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el Espíritu Santo de la promesa, que es el Maestro por excelencia, y en nuestra oración que Él sea hablando a nuestros corazones, ministrando a nuestras vidas en esta mañana, y que todo sea para edificación y para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, vamos a tener una meditación en esta mañana en relación con algunas verdades incomprendidas. Entre ellas voy a mencionar solamente tres, pero de pronto solo voy a considerar una porque las tres dan para tres estudios aparte. Hay verdades poco entendidas y que representan gran pérdida en la vida espiritual. Una tiene que ver con la salvación, otra tiene que ver con el señorío de Cristo en la vida del cristiano, y otra tiene que ver con lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y es que uno se queda asombrado cómo en nuestro tiempo poco se entiende estas verdades. Hoy el Evangelio del Señor que encontramos en la palabra de Dios, poco se está predicando, se está enseñando. Seguramente ustedes habrán escuchado del Evangelio de la prosperidad, donde en las iglesias grandes, macros, el tema no es el Señor, el tema no es la salvación, el tema son las bendiciones, los milagros, la prosperidad, y a eso a la gente le gusta mucho. Pero ese no es el Evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos también un mensaje centrado en el hombre, el humanismo, en satisfacer al hombre, cómo suplir al hombre todo lo que él quiere y todo lo que él necesita. Y poco se habla del pecado, de la necesidad de salvación y por ende del Salvador. El otro tema que preocupa en la iglesia del Señor, en el cristianismo, es la poca comprensión en lo que tiene que ver con el señorío de Cristo en la vida del cristiano. Un texto que es muy conocido, vamos a ir un momentico a Romanos. Perdón, creo que no es Romanos, creo que es Corintios. Un momentico. Es el texto que dice, porque para esto Cristo murió
y resucitó para ser Señor. ¿Sí es Romanos? ¿Romanos qué? 14, ¿cierto? 9. Muchas gracias. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los que han muerto, está hablando de los cristianos, como de los que están vivos. Entonces, el Señor Jesucristo debe ocupar el primer lugar en la vida del cristiano. Eso significa que la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, es la que debe direccionar la vida del cristiano. Pero de pronto tenemos que reconocer que en la realidad no es así. En un alto porcentaje de cristianos, no es la voluntad de Dios la que prevalece, sino que es la voluntad del cristiano, de la persona. Y sí, se dice creer en el Señor, se dice reconocer que Él es el Señor, pero en la realidad terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece, a lo que a nosotros nos conviene, a lo que a nosotros nos interesa. En la toma de decisiones, por ejemplo, no es si Dios quiere o lo que Dios diga, sino lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Entonces hay una ausencia en la realidad del señorío de Cristo en la vida de muchos creyentes. Y el tercer tema tiene que ver con la iglesia. Es impresionante ver cómo poco se valora, poco se aprecia la iglesia del Señor, poco se ama. La Escritura dice que Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella, incondicionalmente. Y nosotros hacemos parte de esa iglesia. Ahora, si nosotros pensamos por quiénes murió el Señor y quiénes somos los que somos miembros de su iglesia, eso debería hacernos pensar un poco y, y movernos a empezar a ver a la iglesia de Cristo como lo que es. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor. Y cada creyente somos miembros de ese cuerpo. Ahora, según la Escritura, se nos habla de una iglesia universal, pero también se nos habla de iglesias locales. Esta es una iglesia local. Y cada cristiano, cada miembro, debería o debe apreciar, valorar y sobre todo amar a la iglesia porque al fin de todo es de él. El hecho de que el hermano Ramón esté aquí al frente, Dios lo puso acá para liderar esta iglesia en Calarcá. Eso no quiere decir que sea la iglesia de Ramón, no, la iglesia del Señor. Entonces uno ve cómo con suma frecuencia personas saliendo y entrando de iglesia en iglesia. Y a veces uno pregunta, bueno, ¿y usted por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba allá y se salió de allá? Y le dan una cantidad de respuestas, de motivos. Y uno no ve, en todo eso, uno no ve al Señor por ningún lado. No ve a la cabeza de la iglesia por ningún lado.
y nos salimos por cualquier cosa. Y entramos, salimos, volvemos y no estamos apreciando la iglesia de la manera correcta. Entonces, uno se queda sorprendido de ver cómo en el cristianismo los cristianos, por no entender correctamente estas verdades, se terminan tomando decisiones que no son correctas, que no glorifican a Dios, no agradan a Dios, que no son la voluntad de Dios. Pero lo grave es que tampoco se dan cuenta de lo que eso representa, porque eso representa pérdida, tanto en la salvación, tanto en el señorío de Cristo, como tanto en no valorar la iglesia. Eso representa una gran pérdida. Por eso es importante y necesario tener en claro lo que significa cada uno de estos pilares, porque son pilares para la vida espiritual, y desarrollar convicciones en ellas. Que yo esté muy claro, muy seguro en lo que respecta con la salvación, porque esa es la que representa de pronto la pérdida más grande. Mire, hay muchas personas asistiendo a las iglesias y nosotros acá no somos la excepción, acá también puede pasar. Personas que están ahí regularmente en las reuniones, pero que todavía no han entendido el Evangelio, todavía no han tomado una decisión de arrepentimiento y fe en el Señor verdaderamente de corazón, todavía no han nacido de nuevo y por lo tanto no hay vida espiritual y eso significa perdición y condenación para toda una eternidad. ¿Ven ustedes el riesgo, el peligro, el resultado fatal de una persona que por no tener claridad en el Evangelio, en lo que respecta con la salvación, va a estar expuesto al juicio de Dios, al justo juicio de Dios y a la condenación eterna en el infierno? Entonces, vuelvo y repito, en cuanto a la salvación, hoy en día no se está predicando en muchas partes, no puedo decir en todas, pero sí en muchas partes no se está transmitiendo el evangelio que encontramos en la palabra de Dios, donde el personaje central del evangelio es el Señor, no son las personas, no son los intereses de las personas, no son las necesidades de las personas. El centro del evangelio es Cristo el Señor. Vamos a ir entonces a ahí mismo en la carta de Romanos, pero perdón, antes de Romanos vamos a ir a Corintios. Primera de Corintios, versículo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Corintios. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia
de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, si ustedes notan el contexto, el capítulo 1, vemos que en la iglesia de Corinto había un serio problema, y era que había divisiones, había división. Eh, Capítulo 1, verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y aún algunos que dijeron, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Este problema que había en Corinto es un problema que estamos viendo hoy con la misma intensidad. Hay esa tendencia de seguir hombres, de idolatrar hombres, de endiosar hombres. Hoy en día la iglesia está enfrentada a una situación que está generando problemas en el caso, por ejemplo, de las redes, donde hay tantos predicadores, tantos maestros, y uno ve hermanos y hermanas en la iglesia que se dejan impresionar y a veces están en la iglesia, pero ya no creen lo que la iglesia donde están enseña, porque ya creen es lo que dice el predicador de por allá. No quiero decir que todo lo que se escucha en las redes sea malo. No, hay buenos maestros, hay buenos predicadores, como también hay unos que están muy desenfocados y generan mucha confusión. Pero el punto acá es que nosotros debemos ser guardados de poner la mira en los hombres, por muy buen cristiano que sea, por muy buen maestro que sea, es un hombre común y corriente y nosotros somos llamados a depositar nuestra mirada y nuestra fe solamente en el Señor Jesús. A veces se presentan discusiones con hermanos
porque ya lo que están recibiendo de por allá, para ellos es más importante que aún lo que la palabra de Dios dice. Eso nos debe llevar entonces a ser diligentes, a estudiar la palabra, a tener convicciones en ella. Y en estos tiempos de tanta confusión, de tanta apostasía, de tanto error, de tanto engaño, poder uno estar seguro de que está bien fundamentado, bien cimentado en la verdad que encontramos acá en la palabra de Dios. Entonces Pablo les escribió y, y les dijo eso: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice el versículo anterior, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, no hay otra opción, no hay otra alternativa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación sino en el Señor Jesús. Romanos, capítulo 3, la hermosa porción que nos habla de la justicia por medio de la fe. Dice en el versículo 20, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito al Dios dar la ley fue mostrar, fue señalar el pecado, no fue justificar a nadie, no fue salvar a nadie. La ley no puede hacer eso. Pero ahora, dice el versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El centro, pues, del Evangelio, el centro de la salvación es el Señor. Pablo tuvo que escribir una carta más adelante a los Gálatas, porque allí surgió un problema que también está vigente hoy en día, donde algunos dijeron, bueno, sí, aceptamos que Jesús es el Salvador, sí creemos en Él, pero también es necesario cumplir la ley, y ese ya es otro evangelio. No es que la ley sea mala, es buena, es de Dios, pero es que la función de la ley no es corredentora con el Señor. La ley nos muestra, nos señala cuál es nuestro problema delante de Dios. Nos señala el pecado. Solo la fe en el Señor Jesús es el que soluciona de una vez por todas el problema del pecado. No solamente nos perdona nuestros pecados, no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que nos justifica delante de Dios. Es lo que dice el texto acá. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a ir a otro texto en una de las cartas de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículo 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el propósito en esta mañana que el Señor tiene con nosotros es que nosotros estemos claros en lo que significa el Evangelio de Dios y la salvación del cristiano. Porque vuelvo y repito, estamos viviendo tiempos de mucha confusión y estaba profetizado, tiempos de mucha apostasía donde la gente no la tiene clara por tantos mensajes que se escuchan. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy seguros, bien definidos, bien claros, si verdaderamente Jesús es mi Salvador y es el Señor de mi vida. Si mi fe
está bien puesta en Él. Si descanso completamente en Él, lo demás, las doctrinas, las enseñanzas, eso viene como por añadidura. Pero aquí el punto esencial, primario, es si soy o no soy un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13. El problema de Corinto no solamente tenía que ver con la doctrina, no solamente tenía que ver con las divisiones, tenía que ver con el pecado que había en los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice el capítulo 12, versículo 19. ¿Acaso pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. La lista es larga, ¿cierto? Y no eran cosas sencillas, cosas delicadas. Pero es que esa situación no solamente se presentó en la iglesia primitiva, en las primeras iglesias, sino que son una realidad hoy en día en las iglesias, en el cristianismo. Y vuelvo y les repito, nosotros no somos la excepción. Por eso, teniendo en cuenta eso, mire lo que dice capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora que estoy ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí, y Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, para con nosotros también. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis? ¿No os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, no aprobados.
Esa era la situación allá en la iglesia de Corinto, de muchos creyentes que pertenecían a la iglesia de Corinto. Entonces, la exhortación que Dios nos hace a través de su palabra es que debemos examinarnos, debemos probarnos a nosotros mismos. Y ojo, es algo que debemos hacer delante de Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. Debe ser un examen de conciencia o de corazón eh, sincero, porque no es ante ningún hombre, es ante Dios mismo. Y esto debe ayudarnos a afirmar nuestra fe donde debe estar afirmada, en el Señor Jesús, para no depender de hombres, no depender de iglesias, no depender de movimientos, no depender ni siquiera de uno mismo, sino depender única, exclusivamente en la persona del Señor Jesús. ¿Es el Señor Jesús tu Salvador? ¿Estás completamente seguro, segura? Estamos esperando la venida del Señor por su iglesia, el rapto de la iglesia. Si Cristo viniera en este momento por su iglesia, ¿crees tú que estás listo? Porque tu fe ha sido puesta en el Señor Jesús. Si no es así, sea el momento, sea la ocasión, porque puede pasar. Hay muchas personas que asisten a las iglesias por mucho tiempo, pero el hecho de que asistan a la iglesia por mucho tiempo, eso no garantiza la salvación, la vida eterna. Viene a asegurarla y a garantizarla cuando la persona es diligente y después de escuchar el mensaje del Evangelio, después de recibir el llamado de Dios a un verdadero arrepentimiento, la persona no puede aguantar más y le dice: Señor, tú me conoces, aquí estoy, perdóname, perdóname. Y tomar una decisión de un verdadero arrepentimiento de corazón, ese que justifica por haber puesto la fe en la persona indicada, que es el Señor. Ese es el punto de partida en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y luego ya viene el otro tema que tiene que ver con el señorío de Cristo, porque no solamente Él es el Salvador, sino que también Él es el Señor, el amo, el dueño de esa nueva vida. Y eso nos va a ayudar también a empezar como a estar seguros, a tener estabilidad. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias están conformadas por pecadores que han sido salvados. La gente se equivoca cuando quiere encontrar una iglesia perfecta. De eso no habla la Biblia. Eso entonces nos lleva a que nosotros seamos estables en nuestra fe en relación con el Señor, pero también en relación con su iglesia. Y no voy a estar de aquí para allá y de allá para acá.
sino que voy a estar donde el Señor me ha colocado, me ha puesto. No solamente como asistencia, como decía al principio, ser un asistente, sino que el Señor me coloca en una iglesia con un propósito. Y ese propósito es que le sirvamos a Él, obedezcamos la comisión que Él nos ha dejado de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, en todo momento, estar con esa disposición de predicar el Evangelio. Yo sé que hay muchos familiares de nosotros que no son creyentes, que seguramente están pasando por momentos difíciles y que están necesitando urgentemente que alguien les predique el Evangelio. Y ahí está el familiar, puede ser el hermano, puede ser el sobrino, puede ser el nieto, lo que sea. Y si es cristiano y el creyente está callado, está mudo, no tiene sentido, ¿cierto? Eso debe movernos, debe despertarnos a ser portadores del mensaje que el mundo hoy reclama a gritos. Preguntémonos cómo está nuestro país. ¿Cómo creen ustedes que está Colombia? Está en una profunda crisis. ¿Cómo está el mundo? Porque no solamente es Colombia, no es sino ver los noticieros y ver cómo este mundo está en una profunda crisis. Y los únicos que tenemos el mensaje de salvación que el mundo necesita, eres tú y soy yo, somos nosotros. No podemos callar, no debemos callar. Y vuelvo y repito, hay hermanos o hermanas que dicen, no, pero es que yo no sé, yo no sé cómo hacerlo, no sé qué decir. Me da temor de que yo hable y me pregunten y yo no tenga qué responder, no sepa qué responder. Ahí está el material dispuesto, disponible. Solo se requiere disposición de parte nuestra de compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha delegado como pueblo suyo. Si hay alguna persona en esta mañana que todavía no tiene esa seguridad, el llamado que Dios te hace en esta mañana es, no lo pienses más. Reconoce que eres pecador, que eres pecadora. Reconoce que necesitas perdón, que necesitas salvación. Reconoce que el único que te puede perdonar y salvar es el Salvador, es el Señor Jesucristo. En un tiempo de tanta incertidumbre, de tanta confusión, poder uno estar seguro de que uno está en la persona correcta, ha depositado su fe en la persona correcta que es Cristo el Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos y hermanas, a estar bien claros en eso, en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, en cuanto a nuestro Salvador, el único que nos ha podido salvar, y disponernos para que Él cumpla el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Padre, queremos darte las gracias en este momento. Gracias por tu palabra preciosa, por estas grandes verdades que encontramos en ella, por esas promesas maravillosas
que tú nos haces, muchas de ellas incondicionales, fundamentadas en el amor, en tu gracia, en tu misericordia. Padre, reconocemos que hay verdades que no están siendo entendidas, comprendidas y que representan pérdida en la vida del cristiano. Y muchas veces en personas que han escuchado el Evangelio, muchas veces, y van a representar la perdición eterna en el infierno. Por eso, Padre, ayúdanos a tener claridad, a establecer convicciones en estas preciosas verdades que son como pilares en la vida cristiana, para que esto represente bendición para cada uno de nosotros, pero sobre todo para que esto represente honra y gloria para tu nombre. Padre, queremos colocar el resto de este día, esta semana que estamos empezando hoy, la colocamos delante de ti. Que tú nos guíes, que tú nos guardes. Colocamos cada necesidad que tú conoces, Señor. De pronto, algunos necesitados de salud, otros necesitados de trabajo, otros con problemas para resolver. Colocamos todo esto delante de ti, Señor, y que tú seas siendo propicio a cada necesidad. Es nuestra oración en este momento. Y ayúdanos, oh Dios, a entender y a disponernos a cumplir con el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros y a cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Nos quedamos delante de ti agradecidos por todo en el precioso nombre del Señor Jesús.